día de ayer. Sobre todo, si es que lo han leído, los de ayer, y si algunos se han quedado con algunas dudas, ¿dónde estás viendo al niño Tito? Niño Tito, ¿dónde estás huyendo? De repente les toca preguntas que yo voy a hablar ahora. En el examen, ¿qué está ganando? ¿Qué está ganando en la encuesta que les está haciendo su delegado? Lunes. ¿Lunes? Sí. Entonces sería lunes 9:30 de la noche la práctica y la teoría a las 10. ¿Les ha quedado claro la parte del sistema venoso? ¿O hay alguna duda en esa parte del sistema venoso? Chicos. Sería gracias, ¿no? Yo creo que es para hacer un resumen global de todo lo que hemos hablado. Esto de la vena y cómo se forma la arteria vertebral está clara, ¿verdad? Es de las 6 primeras intersegmentales que extienden, digamos que se van formando como extensiones del vaso y que luego se fusionan para formar aquí un solo vaso. Un solo vaso que está conectado a la subclavia. En ambos lados está conectada a la subclavia. Luego, los movimientos naturales, en este caso de la subclavia izquierda, van a permitir que el vaso ascienda, arrastrando consigo también a la arteria vertebral hasta que se va a colocar aquí en el callado de la hoja. Y lo mismo va a pasar en el lado derecho, conectado a la séptima intersegmentaria, que es la séptima, recuerdan que es la parte más caudal o más distal, mejor dicho, de la subclavia. Entonces, esta parte va a ascender, no arrastrando como en el caso de la subclavia que sale de aquí, porque la subclavia igualmente va a nacer aquí, sino que va arrastrándose en la luz del vaso hasta su ubicación en la emergencia de la subclavia del tronco brachiocefálico. Y de esa forma se forman las arterias vertebrales, que luego van a formar fusionadas la basilar y luego aquí el polígono de Willis, a quien está conectado también las carótidas primitivas, que se habían formado ¿de dónde? ¿De qué? De tercera. Muy bien. También que creo que ha quedado claro sobre las intersegmentales dorsales, ¿verdad? Que no se fusionan y forman las posteriores directamente, formando las arterias espinales, y las dorsolaterales que van a venir aquí adelante para formar las intercostales. O sea, las intercostales o este segmento de migración, porque no solo son las intercostales, sino van a haber ramificaciones para inervar las musculaturas que se encuentran a este nivel, recubriendo la cavidad torácica, se forman de las dorsolaterales. Y las intersegmentarias laterales, importantes porque irrigan el mesodermo intermedio, y en esa irrigación ha irrigado la parte superior del coronefros que desaparece, del mesonefros que desaparece, y finalmente ya va a quedar irrigando el metanefros o riñón definitivo, además de la arteria gonadal y de la suprarrenal. Y las intersegmentales ventrales que sí se unen, de ellas solo vamos a recordar a dos importantes. Una que forma el tronco celíaco y la otra que forma la mesentérica inferior. Pero la mesentérica superior se forma de las arterias uterinas u ónfalo-mesentéricas. Está claro, ¿verdad? Eso aquí creo que ya no hay ninguna duda frente a ello. Y estas arterias en la parte más caudal, que se unen las arterias, las aortas dorsales, que en realidad no se llegan a funcionar, sino quedan las ilíacas. Las ilíacas
primitivas que luego darán lugar a la formación de las ilíacas internas y externas. Y aquí estas intersegmentarias dorsales dorsolaterales son los que van a formar aquí las intercostales, uniéndose también a un vaso formado por ellas mismas, que es la mamar interna, que se va a conectar con la epigástrica superior e ir más caudalmente con la epigástrica inferior, ¿no? Todas ellas derivadas de las arterias dorsolaterales de las intersegmentarias dorsales. En el sistema venoso, lo clarísimo es que de este cuerno derecho e izquierdo están unidos el conducto de Cuvier, la vena umbilical y la vena vitelina. Y esta vena umbilical que está a ambos lados, desaparecen las conexiones hacia los cuernos, pero permitiendo una anastomosis de la izquierda hacia esta red de vasitos. Claro, no se va a afectar la red de vasitos, sino la parte más caudal, porque por encima de ella es que estas venas vitelinas se han ramificado para formar los sinusoides que quedan dentro del hígado, ¿verdad? Y esta anastomosis importante dará lugar finalmente, cuando desaparece esta porción de la vena umbilical izquierda y también la derecha, como estamos viendo aquí, la formación de este conducto venoso de Arancio que se ensancha y que tiene un diámetro importante, que ustedes lo están viendo en la práctica ahora, ¿verdad? Un diámetro bastante dilatado, que va a atravesar el hígado y que luego va a sumarse a las venas suprahepáticas para incluirse en la vena cava inferior. Y la parte más caudal de estas venas vitelinas se fusionan aquí para formar la vena porta en la parte más por debajo de la formación del hígado. Este hígado, que lo vamos a volver nosotros a revisar bien cuando hagamos la parte del digestivo, pero ya estamos teniendo conocimiento que toda la red de vasos se han formado de capilares de estas venas vitelinas, que van a estar entre los hepatocitos desarrollados de las células endodérmicas que se han formado a partir de una evaginación del intestino anterior. ¿Verdad? ¿Sí me están siguiendo? ¿O estoy hablando cosas difíciles? ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. Lo mismo, sinusoides capilares hepáticos y la formación de esta vena umbilical izquierda, que será la única que se va a quedar incluida luego en el cordón umbilical. Entonces así se forma el conducto venoso de Arancio, ¿sí? Y aquí estas venas van a formar la vena porta. La vena porta, ya me dijeron en la clase, con sus afluentes, que son mesentérica superior y la esclera. Es importantísimo cuando hagan la fisiología digestiva, y obviamente espero que también les hablen en esa fisiopatología de lo que es la hipertensión portal. ¿No? Y en relación a la formación de la vena cava superior, la vena cava superior, el conducto de Cuvier del lado derecho, porque el izquierdo desaparece por la anastomosis que existe entre la cardinal anterior y la cardinal anterior del otro lado. Esta anastomosis va a permitir que toda esta sangre del lado derecho se contacte con esta porción de la vena cardinal anterior del otro lado, del lado izquierdo, del lado derecho, y van a formar el conducto de Cuvier, la vena cava superior. Toda esta parte de aquí, del conducto de Cuvier, desaparece, ¿se acuerdan? Y también va a desaparecer en este segmento que ese cuerno del lado izquierdo, ¿a dónde va a ir a parar? El cuerno del seno venoso del lado izquierdo forma el seno coronario, y entonces todo lo que es el otro segmento que está por ahí desaparece. Y esta anastomosis cumple ahora un rol importante formando el tronco brachiocefálico izquierdo venoso, y aquí se formará el tronco brachiocefálico derecho, que va a confluir luego en este conducto de Cuvier para formar luego la vena cava superior. Y en la parte caudal, yo creo que me voy para acá en esta laminita,
nos vamos a olvidar de esto amarillo y sabemos que va a haber aquí una anastomosis entre las partes distales de las cardinales posteriores a este nivel, y más arriba un sistema subcardinal, que es esta H que estamos viendo acá, que tiene la responsabilidad de recoger la sangre venosa de todas aquellas estructuras que se han formado a partir del mesodermo intermedio. Es decir, va a ser formada aquí la vena renal y la vena gonadal y todas aquellas estructuras que se han formado. Primero como H's, conectadas entre ellas. Y aquí el sistema supracardinal, que va igual a tener un contacto de apertura con la cardinal posterior. Pero al final, ¿qué sucede? Las anastomosis que hubieron previamente aquí van a desaparecer y quedan unas sillas. Esta sillita de aquí abajo, de la anastomosis que nosotros sabemos que va a existir, va a formar la parte más caudal de la formación de la vena cava inferior. Y parte de esa anastomosis también va a formar la vena umbilical izquierda. Y la parte más distal de la se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba esto? Cardinal posterior. La cardinal posterior, pero del lado derecho, va a formar la ilíaca derecha, ¿no? Anastomosis forma la ilíaca izquierda. Anastomosis forma la parte más caudal de la vena cava inferior. Y encima, aquí continúa formándose la cardinal, la subcardinal a la cava. Y más arriba va a haber una anastomosis importantísima que se verifica mejor en esta diapositiva, cuando se une la subcardinal a la vena vitelina. Entonces, cuando hablamos de formación de la cava, tenemos a esta parte de la anastomosis de las cardinales posteriores, parte del sistema subcardinal, la anastomosis que existe entre la subcardinal y la vena vitelina, y todo esto llega a formar lo que va a ser la vena cava inferior. Esos son los componentes de la vena cava inferior, que lo vemos ya aquí totalmente completo. La parte más baja de la vena cava se forma ¿de quién? De la anastomosis. La vena ilíaca izquierda de la anastomosis. Y la vena ilíaca derecha es la parte más caudal de la cardinal posterior. Luego más arriba está formándose o participa en su formación el sistema cardinal subcardinal. Más arriba la anastomosis entre el sistema subcardinal y la vena vitelina. Y finalmente arriba la vena vitelina. Y este sistema supracardinal, que forma en el lado izquierdo la vena hemiácidos y en el lado derecho la ácidos, va a desplazarse de la unión que tenía la cardinal posterior para aperturarse luego en la vena cava superior. Entonces, a pesar de que inicialmente el sistema supracardinal estuvo conectado hacia la cardinal derecha, a la cardinal posterior, finalmente el desplazamiento de la apertura lo va a hacer a la cava superior. ¿Está claro? Ahí no se van a confundir porque de hecho les voy a preguntar sobre esto. Entonces aquí ya lo tenemos a la anastomosis para la cava superior y vemos que aquí este sistema supracardinal está conectado aquí a la cava superior. ¿Está claro eso? ¿Nadie se va a equivocar? Muy bien. Esto creo que ya lo hemos visto N veces. Las malformaciones las vamos a ver en los casos clínicos. No les voy a preguntar malformaciones cardíacas en el examen del lunes, sino para, ya esto va a venir ya de repente para el examen final, o por ahí les viene después de que hayamos realizado la próxima semana el desarrollo de los casos clínicos, ¿ya? Porque no lo estamos tocando ahí, sino para los casos clínicos. De repente les pregunto la tetralogía de Fallot, pronto, esta facilita por sus componentes, pero en general no. Todo esto lo vamos a pasar después cuando hagamos ya los casos clínicos. Lo que sí quiero para los casos clínicos es que
vean el video. Miren, ya les he publicado incluso la grabación de hoy día. Está publicada. Tu ¿no? Te voy a... Compartan con Hiroshi la grabación de la clase. Ya tienen la grabación. Entonces aquí en el desarrollo pulmonar sabemos que se forma de una evaginación en el piso de los arcos faríngeos caudalmente, ¿verdad? Y cuando digo una evaginación asumimos que ese epitelio que reviste la cavidad es de endodermo. Y este endodermo va a revestir todos los conductos que van a ir formándose y ramificándose hasta que llegue al alveolo. El alveolo. Recuerden que llega tráquea, bronquios, bronquios principales, bronquios secundarios, bronquiolos. ¿Qué bronquiolos son? Propiamente dicho, terminales y respiratorios. Muy bien, muy bien. Son 3 tipos de bronquiolos. Luego viene el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos. Y todos ellos tienen epitelios diferentes. Y esos epitelios diferentes, todos ellos se están originando y transformando del endodermo que inicialmente formó esta yema pulmonar. ¿Está claro? Y entonces, como no solo el árbol pulmonar es estos conductos, sino que además externamente a ellos existe toda esta red capilar importantísima, sobre todo aquellas que rodean a los alveolos, para cumplir esta función importante de la hematosis, ¿verdad? Epitelio plano del capilar y epitelio plano del alveolo, para que existe este intercambio. Entonces todo eso está afuera, y también hay fibras reticulares, todo lo que sabemos del tejido conectivo que existe allí se deriva del mesodermo esplano. Entonces nace la yema, se divide, se separan los dos conductos y siguen ramificándose. Podía apretar los dos. Siguen ramificándose. La primera ramificación definitivamente va a dar lugar a 3 en el derecho y 2 en el izquierdo, y a partir de ahí divisiones dicotómicas, en 2, hasta que llegue a los alveolos, ¿verdad? Hasta los alveolos. Y además, externamente a este crecimiento, esta pleura visceral también se va a derivar del mesodermo esplano. Y el desarrollo va a ocupar aquellos celomas que estuvieron en la herradura del celoma cardiogénico y que venían a los lados, que se llaman conductos pericardios peritoneales. El crecimiento de estas ramificaciones va a ocupar ese espacio. Y lo que está al frente formará la pleura parietal. Habíamos visto pleura parietal, ¿se acuerdan? En unos cortes que estaban pegaditos hacia la pared, decíamos pleura parietal, pero también hemos visto pleura parietal cuando decíamos membrana pleuropericárdica, que está formada por 2 hojitas, una de ellas, la que está, no la vemos porque vemos como solo un hilito, pero ahí hay 2 capas, una que está mirando hacia el pulmón, que será la pleura parietal también, derivada del mesodermo somatopleurio, como estamos viendo aquí. Y para este lado estará el pericardio parietal también derivada del mesodermo somatopleurio. Y en este desarrollo arrastra consigo a las venas cardinales comunes y también a los nervios premios. Ya sabemos que la cardinal común del lado izquierdo va a desaparecer y solo se mantendrá la del derecho para formar luego la vena cava superior. Entonces, este desarrollo va a pasar por diferentes estadios: pseudoglandular, que lo estamos viendo ahora en las prácticas, porque hasta ese desarrollo podemos ver en las láminas que tenemos en la práctica. Hay unas láminas que las vamos a ver más para la próxima semana, o una de las últimas, que podemos ver al pulmón ya con otras características, que es la característica de la fase canalicular, que se van dando en tiempos diferentes. Y esta es la fase sacular terminal, importantísima, porque aquí ya empiezan a aparecer células planas y también muchos capilares que pueden permitir que pueda ya haber una hematosis en aquellos niños que nacen prematuros y que podría permitir su supervivencia.
Y finalmente está la fase alveolar, donde ya se forman todos los alveolos, pero aún ahí, a ver, no concluye la maduración, sino hasta los 8 años de edad, desde la semana 32. Esto lo tienen que saber bien. Existen malformaciones también asociadas justamente a fallas en la separación de estos dos conductos del esófago dilatado. Y la división, ya la hemos visto, las pleuropericárdicas, y también hay otras membranas que son las pleuroperitoneales, que ahora van a participar en la formación, están las pleuropericárdicas, que van a participar en la formación del diafragma. Y este diafragma se forma por estos 4 componentes: septum transverso, y hemos visto cómo se forma, el meso del esófago, aquí está el esófago, y este es el meso dorsal que sostiene el esófago, y estas membranas pleuroperitoneales están cerrando el conducto pericardio-peritoneal. Y estas son las membranas que van creciendo hasta que llegan a cerrar completamente el conducto, y de esta manera nosotros tenemos un diafragma con 3 componentes. Pero tiene otro componente, que es el cuarto componente, que es la pared corporal. Y se va a dar por el crecimiento del pulmón, que va como arrastrando en la parte caudal parte de la pared corporal, sumando a ser partícipe de la formación del diafragma. Aquí las membranas ya han quedado chiquititas, cortitas. O sea que los componentes más importantes finalmente son la pared corporal y el septum transverso en la formación del diafragma, pero sabemos que existen 4 componentes. Y el resultado de ello, en la normalidad que pueda presentarse, es que aparezcan hernias en las uniones de las membranas con el septum transverso, en la falla en el crecimiento de la pared corporal, y de ellos los más frecuentes son las paraesternales, que tienen un nombre propio, que son las hernias de Molgani, o estas que quedan aquí atrás, las paravertebrales, que se llaman las del Bogdalek, y una importante, la hernia hiatal o hernia del esófago, que usualmente no se observa en el niño recién nacido, a diferencia de las otras. Se observa ya cuando la persona ha desarrollado, se ha crecido, ya es mayor, es adulta, y a veces, aún teniéndolas, sin traducción clínica. Si esta es una persona delgada, si esta es una persona que come saludablemente, a veces no hay traducción clínica, es decir, que no hay sintomatología de ello. Pero hay otras situaciones que sí, que de repente tuvieron chiquitita la hernia, pequeñita, que cuando fue joven, hasta la edad de ustedes, no había ningún problema, pero luego ya se casan, les crece la panza, y comen mal y suben de peso, y ahí empiezan los problemas, no tanto solo para los varones, sino también para las mujeres, con este reflujo. ¿Ustedes cuántas veces han escuchado? Tengo reflujo. Mucha gente dice esto, ¿verdad? Ese reflujo que es que sale el ácido del estómago hacia el esófago, esto es el resultado de esta hernia. Y tiene solución, se opera. Pero previamente tenemos que hacer una evaluación de esa persona, si es gorda, si es obesa, si come mal, hacer que baje de peso, que cambie hábitos de alimentación, y cuando esa persona ya está con bajo peso, hacer la cirugía, que sí va a ser positiva y que tiene que mantener esos hábitos para que esa cirugía sea permanente, ¿no? Y esa es la clase que está sencillita, y espero que todo el mundo saque 2 en este segundo examen. Miren, tremenda hernia. ¿Y cómo sale aquí? A través de él, y cuando el niño nace bien, pero inmediatamente empieza a presentar dificultad respiratoria. Ya sabemos lo que es dificultad respiratoria, ¿verdad? Aleteo nasal, retracción costal, retracción supraesternal, cianosis, incremento de la frecuencia respiratoria. Y entonces evaluamos al pequeñito, examinamos sus pulmones, y en este lado el burbullo vesicular, que es el pasaje de aire perfecto, que se escucha a través del estetoscopio, bien. Escuchamos del otro lado y escuchamos como que se hubieran soltado unas monedas, trin, 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 trin. Las que escuchamos y nos ponemos el estetoscopio en el abdomen después de haber almorzado, y empieza a sonar. Escúchense cómo suena. Ese mismo sonido vamos a sentir en esas fosas intestinales que están metidas dentro del tórax. Esto es grave,
dependiendo de la magnitud, que a veces no da tiempo que, la persona, que pueda ser sometido el niño a una cirugía. Lo ideal es que en esa mujer gestante, que debe tener sus controles prenatales ecográficos, pueda detectarse alguna malformación y hacer la cirugía intraútero. Y el niño nace ya con esto corregido, sin ningún problema de nacimiento, porque ya no tiene la hernia diafragmática, ya se ha corregido dentro del útero. Doctora, ¿puede ser posible que el diafragma solo se produzca en una... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Doctora, ¿puede ser posible que el diafragma solo se produzca en un lado, puede ser en el lado derecho y no en el lado izquierdo? Depende de ese desarrollo normal que pueda haber habido, ¿no? O sea, ese desarrollo que hemos visto, que cómo crece, lo usual es que, por ejemplo, sí va a haber cierto trasvaso. Lo que puede fallar es el desarrollo de estas membranas y también de la pared corporal. Que ese cierto transverso sería que no tiene corazón, no ha desarrollado corazón, ¿no? Podría ser, pues eso ya es incompatible con la vida. Pero lo otro sí puede fallar, y este, por ejemplo, es el resultado de ¿qué puede ser? Esta es la de Bowden, que no ha habido un crecimiento de la pared corporal y tampoco ha habido un desarrollo de la membrana que ha debido inicialmente cerrar el espacio, ¿no? Pero aquí no ha habido ese desarrollo. Entonces el niño ha nacido con toda esta apertura y todas las asas han estado acá, y de hecho que ha muerto, porque esta es una sección transversal del feto al nacimiento que nos está mostrando esta. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Todos los que están aquí van a sacar 2 puntos? Ojalá. Claro que sí, claro que sí. Usted tiene la libertad de decidir lo bueno, ¿verdad? ¿Y qué es lo bueno? Estudiar. Y ese resultado de eso bueno va a ser, como decía el padre, va a ser para aquí adentro. ¿Qué se siente cuando sacan una buena nota? Felicidad, satisfacción, internaliza esa sensación correcta que ha tenido. Cuidado que me vayan a perder el tiempo de ir a ver al grupo 5. Doctora, respecto al sistema Porta, ajá, sí, el MUR dice que el MUR, perdón, ajá, que la izquierda es la que involuciona. Ay. La izquierda es la que involuciona para formar ¿qué cosa? ¿La vena umbilical? No, el sistema Porta. Pero El sistema Porta es de la fusión de los dos, ¿verdad? Venas anterinas en la parte caudal. Ah, ya, está bien. Ok, gracias, doctora. La arteria vertebral solo se forma en las 6 primeras a 6 primeras. La séptima, recuerden que la séptima es la Subclavia. O sea, que esté conectada a la subclavia es otra cosa. Pero las 6 primeras van a formar la arteria vertebral.